cuando tú tienes esa gran pasión por algo y no eres capaz de continuar, de avanzar o de progresar, ya no es una frustración, ya te duele en lo más profundo de tu alma. Si tú estudias spots que salen de forma recurrente y empiezas estudiando por los flops que caen más veces, entonces estás haciendo la ley de Pareto, te estás centrando en el 20% que te da el 80% de los resultados. Te haces experto en un spot medio recurrente, que el grado de dificultad es muy grande y tú tienes una ventaja competitiva sobre tus oponentes muy grande, ahí vas a... Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos al podcast de Descartes Poker, Juanma Poker, welcome everybody. Pues nada, hoy vamos a hablar de los sistemas de estudio en el póker, de cómo centrarnos en lo que importa y realmente estudiar aquello que tenga un impacto en nuestro win rate. Para aquellos que no me conozcáis, soy emprendedor de hace más de 13 años, tengo un negocio offline, soy jugador de póker profesional y también tengo una escuela de póker donde formo a jugadores semiprofesionales y profesionales. También he viajado por el mundo durante varios años, bueno, por el mundo más bien parte de Europa, he vivido en Italia, en Inglaterra, aprendí a hablar portugués en Inglaterra, bueno, son historias que trataremos aquí en el podcast, hablaremos de todas ellas y hoy vengo a centrarme sobre todo en cómo estudiar póker de una manera muy eficiente. Bueno, pues ya sabéis que estudiar póker puede ser una cosa bastante compleja. Uno no sabe ir de un punto A a un punto B. Es muy fácil perdernos por el camino. Hoy en día hay muchísima información acerca de póker, ya lo sabéis, hay muchísimas escuelas, muchas son muy buenas, pero claro, uno puede verse perdido. Uno tiene un estilo muy explotativo, el otro tiene un estilo mucho más teórico. Y hay veces que vamos conjugando un poco de aquí, otro poco de allí y resulta que nos perdemos porque no tenemos un sistema consistente de estudio ni de mejora en el póker. De hecho, uno de los sistemas que yo he creado y he acuñado con el nombre de el TAI, que es Tracking, Analyzing e Improving, que es un círculo de mejora continua que te lleva hacia la excelencia, se puede aplicar en cualquier materia en la vida y básicamente consiste en tracking, que es traquear, es decir, recopilar todas las manos que vamos jugando. Eso lo hacemos gracias a herramientas como Hand to Know, Poker Tracker o Hold'em Manager. Una vez tenemos información suficiente, lo conocido como un sample de póker, pues podemos tracking, luego analizaremos nuestras estadísticas, vamos a ver cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros leaks y entonces trabajaremos sobre todo sobre los leaks para ir mejorando de forma continua. Ahora hablaremos de los ejercicios que se pueden llegar a hacer para mejorar los leaks. Por ejemplo, en Descartes Poker es una práctica que hacemos con los estudiantes de forma mensual para que ellos tengan una idea clara de dónde tienen que trabajar y no perdamos el tiempo con ruido, con información, estudios innecesarios que no tienen un impacto directo en tu win rate y en tus ganancias, por supuesto. Así que vamos a hablar hoy de sistemas de estudio, de cómo puedes crear tu propio, algoritmo de estudio para que sea lo más productivo posible y tenga el mayor impacto, como siempre decimos, en tus ganancias de póker. Aparte de que si no tienes un sistema puede ser bastante frustrante. Muchísimas veces uno se siente muy perdido, no sabe qué hacer. Si las cosas van bien, genial, pero si la varianza viene a por ti, ya sabéis cómo os sentís, frustrados, perdidos. Y sobre todo los que nos dedicamos al tema del póker somos unos apasionados y cuando tú tienes esa gran pasión por algo y no eres capaz de continuar, de avanzar o de progresar, ya no es una frustración, ya te duele en lo más profundo de tu alma. Así que vamos a hablar de esos sistemas de estudio, espero que os sirva y podáis sacar algo de valor e implementarlo
en vuestro día a día. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este apasionante mundo del estudio del póker. Bueno, tener un sistema de estudio es importantísimo, como he dicho antes, sobre todo para no malgastar nuestro tiempo y trabajar de una forma súper efectiva. Particularmente a mí me gusta usar la ley de Pareto, en el cual el 20% de tus esfuerzos te va a dar el 80% de los resultados. Un ejemplo clarísimo es el módulo de juego contra recreacionales que tenemos en Descartes Poker, que es un módulo extremadamente importante y que no es de los más atractivos de estudiar, sobre todo por los alumnos, ya que prefieren estudiar cosas más sexy de los solvers, estrategias que sean muy explotativas y bastante espectaculares, pero sin embargo, aplicando la ley de Pareto y centrándonos en jugar muy bien contra los jugadores recreacionales, conocidos como FISES, van a venir el 80% de tus winnings en toda tu carrera de póker. Ya seas un jugador semiprofesional, profesional o estés en el top 5 de jugadores de cash games en el mundo. Siempre el 80% más de tus beneficios va a venir de ahí. Por lo tanto, un tip que podéis coger en vuestro sistema de estudio, en vuestro primer apartado, estudio contra jugadores recreacionales. Hay que volverse un experto contra ellos. Como he dicho antes, en Descartes tenemos un módulo brutal que los alumnos están encantados. Siempre hay un antes y un después de ese módulo, porque empiezas a ganar muchísimo más y te centras en lo importante. Siempre tienes que ser mejor que tu competencia. Luego otra cosa que también es muy importante es centrarte en estudiar los spots, es decir, las situaciones que tienen mayor impacto en el win rate. Y a ver, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si lo que más se da es botón open raise y te defiende la big blind, primero tienes que hacerte un máster de ese spot en particular, porque va a ocurrir muy a menudo, por ende va a tener un impacto muy grande en tus winnings. Otro pequeño tip que os voy a dar, no solo estudiar spots que son muy recurrentes, sino hay spots que no son tan recurrentes, pero el grado de dificultad es muy grande. Por tanto, si tú te haces experto en un spot medio recurrente, que el grado de dificultad es muy grande y tú tienes una ventaja competitiva sobre tus oponentes muy grande, ahí vas a poder arañar y extraer un montón de ganancias de win rate de EV. Otro tip muy importante, que este se pasa muchísimo por alto por incluso jugadores profesionales, sobre todo semiprofesionales. A ver, en el Hold'em hay unos boards que salen más a menudo que otros. Entonces, si tú estudias spots que salen de forma recurrente y empiezas estudiando por los flops que caen más veces, entonces estás haciendo la ley de Pareto, te estás centrando en el 20% que te da el 80% de los resultados. Por lo tanto, si te haces experto en ese 20%, estudias el spot recurrente, estudias los boards y las texturas más recurrentes, vas por muy buen camino. Y como ya sabéis, en Descartes Poker, todos los contenidos que nosotros hacemos es aplicando esta ley de Pareto. El otro día recibí un comentario que la verdad es que me sorprendió mucho, porque era de un alumno, de un no alumno de la escuela, una persona que no está en Descartes Poker. Imagino que lo estará pronto, posiblemente. Y me decía en un comentario de YouTube: Descartes, ¿tú aplicas la ley de Pareto? Sospecho que aplicas la ley de Pareto en la creación de tus contenidos. Y obviamente le dije que sí. Y me dio mucho gusto
que esa persona pues lo valorase y lo reconociese. Entonces, os voy a contar casos de muchos alumnos que llegan a la escuela y llegan sin una ruta de estudio, sin un sistema de estudio. Entonces tú le dices, céntrate en el 20%, que te va a dar el 80% de los resultados. Empieza estudiando 1, 2, 3, 4 spots que van a tener más impacto en tu win rate. Empieza por los juegos recreacionales, luego cada spot empieza por este board y estas texturas, estudia 4 o 5 y no veáis, vamos, muchos me agradecen que se sentían súper perdidos a la hora de estudiar y por lo tanto disfrutan mucho más de la parte de estudio del juego y obviamente porque tiene un impacto muy positivo en sus winnings, por supuesto. Y bueno, también hay que destacar que debemos a la hora de... Sí, ya lo sé. A la hora de atacar estos spots, ¿vale? Entonces empezamos por importancia, recurrencia, las veces que ocurre el spot, por los tipos de boards y luego llegamos a Tour y River. Y tú dices, joder, ¿cómo estudio Tour y River? Porque hay muchos Tour, hay muchas variantes de River. Pues hay un sistema que también es bastante sencillo. Primero, llegas a un spot, vamos a poner otra vez botón contra Big Blind. Tienes los rangos preflop, le echas un ojo, puedes echar un ojo a las desviaciones explotativas, pero bueno, tienes los rangos preflop, tienes el flop, ¿vale? Estudias cuáles son los sizing que se usan. Yo siempre te recomiendo que uses uno y que te aprendas muy bien la frecuencia de cebet y la composición del rango. A no ser que te enfrentes a jugadores débiles, entonces ya puedes splitear los sizing, puedes usar un par de sizing en flop para explotarlos. Pero por lo general, por defecto, en el flop estudia muy bien cuál es la frecuencia de cebet, la composición del rango y el sizing. Vale, llegamos al tour. Entonces el tour, para estudiarlo de forma eficiente, tienes que dividirlo en 5 o 6. Si eres bastante principiante, lo puedes dividir en 3, creo. Bueno, vamos a repasarlo. Entonces, tour para los principiantes, digamos. Cuando no completa ningún proyecto, yo lo llamo blanca, es decir, una blanca por arriba del board o una blanca por debajo del board, que no completa absolutamente nada. Luego puedes estudiar los que completen draws, ¿vale? Luego ya cuando sea más avanzado puedes dividirlo entre completa flash draw, completa straight, ¿vale? Si eres más avanzado, completa flash draw alto, bajo, completa straight, escalera alta o baja, ¿vale? Y luego cuando empareja el board, también es relevante, y si eres ya más avanzado, cuando empareja la top card o la mid card. Entonces, resumiendo, se puede dividir en 3 el tour, completa o no completa, ¿vale? Completa 1, no completa 2 y luego empareja el board. Y si eres más avanzado lo puedes subdividir un poco más. Y luego para estudiar el river tienes que hacer exactamente lo mismo. Claro, hay multitud de variables, pero hay una cosa que si tú te fijas, es en lo que te centras, te va a servir de mucho. Cuando estamos estudiando tours o rivers, lo más importante es ver los patrones que se repiten, es decir, la mecánica del spot y los conceptos más relevantes. Entonces, cuando tú entiendes la dinámica, es decir, si tienes que hacer una estrategia polarizada con overbets o una estrategia lineal que no aparece en overbets, tú ya estás entendiendo la mecánica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ves la mecánica, tú ya sabes qué tipo de manos se vetean, si es top pair, top kicker más, si es dobles parejas más, tu rango de valor, por ende los bluffs son A, B o C. A ver, que me pierdo, gente, en el primer podcast. Vale, entonces ya tienes la mecánica y ya ves los conceptos, ya ves los blockers. Entonces, esos conceptos son conocidos como heurísticas. Entonces, una vez tienes la mecánica, sabes cuál es, si es estrategia polarizada, estrategia lineal, frecuencias, ¿vale? Más o menos. Tú no te preocupes que a medida que vayas estudiando vas a ver que se repiten los patrones y es bastante sencillo. Y luego los conceptos relevantes en temas de blockers o unblockers
y ya cuando pases 1 o 2 horas vas a ver como hay un patrón que se viene repitiendo y empiezas a entender en conjunto el spot. Por lo tanto, no hace falta que estudies todas las situaciones posibles, sino con que estudies 4 o 5 variables para Tour, más 3 o 4 variables para River, tú ya vas a tener un sentido de cómo se juega ese spot y vas a poder aplicarlo en cualquier situación o prácticamente en más del 80% de las situaciones. Y creerme que ya eso es lo suficientemente bueno. Entonces, la verdad es que es muy divertido ver cómo entran muchos alumnos en Small Stakes y a medida que van usando todas estas técnicas de estudio, empiezan a mejorar sus resultados y me dan muchísimas veces las gracias por ello y la verdad que me congratula mucho, sobre todo cuando con estos sistemas de estudio aplicamos el TAI, el Tracking, Analyzing, Improving. Yo os recomiendo que lo hagáis una vez al mes, ¿vale? Es decir, traqueáis vuestras manos. He jugado 25.000 manos este mes. Estas son mis estadísticas, ¿vale? Y estas son las estadísticas GTO, ¿vale? Hacia dónde te tienes que mover. Eso en la escuela te proporcionamos, por supuesto, el paquete estadístico que sería el óptimo, ¿vale? Para tus stakes. Entonces, una vez que analizamos tu juego comparado con lo que sería óptimo, te puntualizamos dónde tienes que mejorar. Vale, tienes que mejorar en SB o R, te paga la Big Blind. Tienes que mejorar los 3 best spots desde las blinds. Tienes que mejorar el juego preflop, aumentar los 3 bets en tal posición. Entonces ya tienes un plan buenísimo para el mes siguiente, porque la primera forma de mejorar tu win rate mucho es trabajando primero en los agujeros de tu juego, que serían los leaks, ¿vale? Y una vez los tenemos sólidos, tenemos ya muy pocos leaks, ya podemos ir tratando de implementar estrategias más explotativas contra el pool. Así que a grosso modo eso es lo que estamos haciendo. Luego también, hoy no quería terminar el podcast sin hablar del Hand to Node, que es una herramienta fundamental para el estudio también de pools, para hacer el tracking, analyzing, improving. Yo utilizo Hand to Node porque me da un overview bastante más exacto, ¿vale? Ya lo tengo todo configurado con los stats, digamos, óptimos para comparar cualquier jugador. Y yo lo utilizo mucho para el tracking, analyzing, improving, para mi sistema TAI mensual de corrección de leaks. Y también obviamente lo utilizo para descubrir agujeros en el pool. También el pool lo puedes dividir entre physes, entre jugadores débiles y jugadores competentes. Entonces es como un mapa de debilidades de cada arquetipo de jugadores y luego puedes desarrollar estrategias explotativas usando el solver, que hace node locking, es decir, tú le dices al solver, vale, me da una estrategia óptima, GTO, que es el solver contra el solver, pero esta vez yo le digo al solver que no está jugando contra él mismo, sino que está jugando contra los agujeros que tiene el metagame. Entonces el solver me va a dar una respuesta, me va a orientar cómo tengo que explotar esos leaks, ¿vale? Entonces eso también es interesante de incorporarlo en vuestro sistema, en vuestro plan de estudio. Vamos a ver cómo vamos y porque quiero cerrar con una cosa más, que también es el uso de los solvers. Aquí vamos a diferenciar de dos, ¿vale? Vamos a hablar de GTO Wizard, que a mí me parece muy interesante a la hora de incorporarlo en tu plan de estudio. Bien, tú imagínate, llega el mes y Descartes te dice, bueno, pues tienes 3 leaks importantes para trabajar el mes siguiente. Entonces tú vas a GTO Wizard y hay un apartado que se llama Drills, que es jugar contra GTO, contra la máquina. Entonces este es muy bueno porque si tú tienes un leak, la forma de, por ejemplo, imagínate que CBTeas de menos el tour, ¿vale? Antaño, muchas veces, bueno, pues voy a corregir el leak y me pongo a CBTear más el tour. Y entonces el stat se mueve en dirección al stat ideal, pero no estás construyendo bien tus rangos, no estás haciendo las cosas bien. Entonces, ¿cómo llegas al stat óptimo y corriges ese leak? Es a base de mejorar mucho el spot. Entonces tú te vas a la sección de drills, de práctica,
juegas contra el solver, puedes jugar de 25 a 50 manos el nodo, el spot, la situación en la cual tú tienes problemas, y si sacas más del 80-85% de accuracy, que se llama, ya te lo dice el solver, si lo haces bien, más del 85%, puedes dar por subsanado ese leak. Y créeme que cuando tú trabajas ese leak y te vas moviendo hacia una buena puntuación en el solver, tu stat, ¿vale? En el hat o en el hand to node se va a acercar hacia el óptimo seguro. Una vez ya tienes, imagínate, tienes el óptimo, ya podemos empezar a tratar de ver cómo podemos incorporar explotaciones y desviarnos de ese tap, pero para explotar. Y ya no sería un leak, ya sería un arma arrojadiza contra el pool. Entonces, luego tenemos el Pio Solver, por otro lado, que es el que se utiliza, bueno, el que utilizo yo personalmente para hacer los node lockings y tratar de preguntarle al solver cómo explotaría ciertas tendencias del pool. Ahí hay que tener cuidado a la hora de interpretar porque podemos equivocarnos y caer también en situaciones de explotaciones máximas. Entonces los jugadores, si tú estás explotando máximo, van a haber showdowns que les va a llamar la atención y entonces ya te van a tomar una nota, se van a adaptar y vas a perder esa ventaja, ¿no? Ese leak de ellos va a desaparecer. Encima puedes jugar en tu contra. Entonces, también a la hora de explotar es un arte, dependiendo de si estás en niveles bajos, te puedes pasar 3 pueblos, pero a medida que vas subiendo de stake y tus rivales son más competentes, tienes que hacer exploit que pasen desapercibidos, ¿vale? Eso se llaman soft exploits o max exploits. Y muy importante con Pio Solver es tener los modelos, es decir, cuando tú creas un árbol GTO o una situación tiene que estar bien hecha, hay que eliminar las líneas que no se necesitan en el juego o que no son representativas de el pool donde tú juegas, es decir, de los villanos a los que te enfrentas. Porque si no, si por ejemplo tu pool no está donkeando en un spot en particular, tienes que quitarlo. Porque si añades o quitas donks va a afectar a toda la estrategia y créeme que puede haber bastantes ineficiencias en los solvers. Así que bueno, a grosso modo creo que hemos hablado bastante del sistema de estudios, he dado bastantes tips de cómo lo afrontamos en Descartes Poker, de cómo lo afronto yo. También hablo de todo esto en mis redes sociales, puedes pasarte por Instagram para ver cómo hago todo este proceso diario o prácticamente semanal. También cómo hago otras rutinas que van alrededor de Descartes, coach y jugador profesional y también emprendedor. Y no te olvides de visitar también la escuela, échale un vistazo si no estás apuntado, porque tenemos contenido de grandísimo valor y estamos deseando de contar con estudiantes también que vengan con un compromiso y con una pasión por el póker. Así que esto ha sido todo. Este es mi primer podcast, aunque ya he hecho un par de vlogs parecidos a podcast, pero este formato es el primero de los episodios que hago, así que espero que os haya aportado muchísimo valor y nos vemos en el segundo podcast. Así que fuerte abrazo, os quiere Descartes. See you later, alligator.